Buenas tardes, mi nombre es Diego Ortiz y les doy un saludo fraterno desde la Asociación Colombiana de Universidades. Nuestro webinar de hoy es la investigación sobre la innovación en China y América Latina. El objetivo de nuestro webinar de hoy es comparar la cantidad, impacto y estructura de las investigaciones sobre innovación en administración y negocios publicadas en China y América Latina. Nuestro ponente invitado es Julián David Cortés Sánchez, de la Universidad del Rosario, quien es profesor principal de la Escuela de Administración y miembro del Comité de Ética Institucional de la Universidad del Rosario. Él ha sido investigador visitante de la Universidad de Fudan, China, y conferencista invitado a la Universidad de California, Berkeley. Sus investigaciones sobre CTI han sido publicadas por revistas como Scientomics, editoriales como PageGrade, Macmillan y centros de investigación como el CSIC en Europa. Profesor Julián David, bienvenido, muchas gracias por su asistencia y una vez más le doy la bienvenida a todas las personas que están en línea en este momento. Profesor Julián, bienvenido. Muchas gracias, Diego, a usted y a las CUM por coordinar este espacio para mostrar algunos adelantos de la investigación sobre innovación en negocios y administración que he venido adelantando durante los últimos 6 meses con el apoyo de la Universidad de Fudan en China y desde luego con el apoyo de la Universidad del Rosario. Entonces, si les parece, pues podemos comenzar. Primero, en un punto que ya recalqué anteriormente, esta investigación se encuentra en un contexto de cooperación entre un consorcio que se denomina FLAUC, que es un consorcio que ha sido liderado por la Universidad de Fudan en China, y su propósito general es comenzar un intercambio tanto de movilidad docente como de conocimientos entre la Universidad de Fudan en China, que queda ubicada en Shanghái, y diversas universidades en Latinoamérica. Particularmente en Colombia estamos la Universidad del Rosario y los Andes, pero a nivel Latinoamérica hay muchas instituciones de altísimo prestigio como la UNAM en México, la Universidad de Chile, la Universidad de Campiñas en Brasil, entre otras. Entonces, para entrar en materia, primero quiero comenzar con una anécdota personal que tuve una vez. Estaba en Shanghái y en el Museo de Shanghái tienen toda esta sección de caligrafía que estéticamente es muy atractiva y es muy visual para las personas que pues apenas tenemos los primeros contactos culturales con China. Sin embargo, cuando yo estaba enfrente de todas estas piezas de caligrafía, también me puse a pensar en el nivel de estética que están empezando a, pues cada vez últimamente se han venido estandarizando de los papers científicos. Entonces, pasar de pensar en la estética de la caligrafía china a prácticamente un bien muy estandarizado, un bien que se está comercializando en el mercado de las ideas como es el paper científico, me puso a pensar mucho en digamos, los niveles de productividad, por ejemplo, que estamos alcanzando actualmente y tal vez algunas presiones e incentivos sobre los cuales los investigadores y las mismas universidades nos hemos sentido de cierta manera cada vez más, digamos, más inmersos para alcanzar una mayor productividad y cada vez, digamos que buscar nuevos espacios para que nuestras investigaciones tengan impacto en la academia y desde luego también en la sociedad, en el sector privado, en el sector público, entre otros. Entonces, primero, me gustaría hablar puntualmente de una estadística que llama muchísimo la atención, una observación preliminar antes de que continuemos. La presentación está en inglés, sin embargo, las ideas esenciales que voy a detallar, pues las voy a comentar. De cierta manera, la presentación no es nada más que una estructura para ordenar ideas. Sin embargo, yo las voy a comunicar pues en detalle en español. Entonces, cuando yo me empecé a preguntar acerca digamos, este commodity ya estandarizado que se ha convertido el artículo científico, me puse a pensar cuál es el nivel de productividad a nivel mundial. Y hay algunas estadísticas que son pues sorprendentes cuando empecé a acercarme a este tipo de problemas, y es que
Aproximadamente se están publicando 2.5 millones de artículos de investigación anualmente y esta cifra se está duplicando cada 6 años. Hay que tener en cuenta que esta cifra de 2,5 millones de artículos científicos anuales es un estimativo, digamos, muy conservador porque solamente se está derivando de las cifras que maneja la plataforma de Web of Science. Sin embargo, hay muchos otros productores de conocimiento que no necesariamente están indexados en esta plataforma y que igualmente siguen publicando y sus producciones científicas se siguen sumando a este cuerpo de investigaciones a nivel mundial, particularmente en el tema de investigación en negocios, administración y contabilidad. Yo hice un cálculo y en los últimos 20 años en Latinoamérica se han publicado 20,000 artículos en este tema. En China, por el otro lado, se han publicado 2,000 artículos científicos. Es decir, que si sumamos la producción tanto de China como de Latinoamérica, estamos hablando de aproximadamente 22,000 artículos científicos en este tema particular de negocios y administración y contabilidad. Volvemos a lo mismo, son estimativos muy conservadores porque esta cifra que yo saqué está calculada con los materiales que están indexados en una base de datos que no es Web of Science, sino es Scopus, que pertenece a prácticamente una de las editoriales más significativas en cuanto a participación en el mercado, que es el Elsevier. Entonces, teniendo en cuenta estas cifras y hablando puntualmente del caso de China y Latinoamérica, actualmente China en los temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas se ha convertido en el productor líder mundial, ya sobrepasando a los Estados Unidos, pero todavía debajo de la Unión Europea. Y no solamente en términos de producción científica, ¿no? Científica, sino también a nivel de inversión en actividades de investigación y desarrollo. Estamos hablando que China invierte aproximadamente entre 400,000 y 500,000 millones de dólares al año en investigación y desarrollo, en actividades de investigación y desarrollo. Cuando estamos hablando de Latinoamérica, si bien las proporciones son muy distintas, y eso que estamos hablando de todo un continente, de todo un subcontinente de más de 20 países, digamos que de 200 papers que se están publicando, 200 artículos científicos que se están publicando a nivel mundial, Latinoamérica eh, produce aproximadamente unos 5 papers, si estamos hablando entre 200. Sin embargo, pues en el caso de China, ellos de cada 4 papers, uno de ellos fue publicado por al menos un autor chino. Entonces, pues estamos hablando en el caso de China de 1 entre 4 y en Latinoamérica de 5 entre 200. Ahora, hemos venido hablando durante los últimos minutos acerca de la producción científica, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel de China y Latinoamérica, y estamos hablando de cientos, de miles, de millones de papers. La pregunta que viene allí es cómo los investigadores, y no solamente los investigadores a nivel individual, sino a nivel agregado, por ejemplo, en centros de investigación, en universidades, en países, ¿cómo hacemos nosotros para darle un sentido a toda esta producción científica? ¿Cómo hacemos para identificar los investigadores más prolíficos, las investigaciones de mayor impacto, los temas que se están consolidando, los temas que apenas están naciendo en determinado campo? ¿Cómo hacemos para darle un sentido a toda esta producción científica y de manera refinada con los factores que acabé de mencionar? Y lo que se viene a continuación, pues es el estudio de la infometría, de la cienciometría y de la bibliometría. Entonces, prácticamente con las metodologías que se han venido estructurando en estas disciplinas, nos permite hablar de términos de productividad, pero también en términos de impacto y también en términos estructurales de los diferentes campos de investigación. Luego, esta investigación está sentada en las metodologías que provienen de particularmente la cienciometría y la bibliometría, que nos permite estudiar la ciencia y sus productos tangibles, como pueden ser los papers o las patentes, como un proceso
de producción de información y su implementación en términos de políticas a nivel macro, en los países, a nivel regional y a nivel de las organizaciones. De cierta manera, eso es, digamos, el tema en el cual vamos a trabajar, es decir, innovación en el área de administración y negocios puntualmente, porque también hay innovación, digamos, en temas de ciencias sociales, como en innovación social, entre otros elementos, y cómo esa investigación en innovación y negocios la podemos comprender, dada la magnitud de producción científica que hay en esas áreas, ver cómo la cienciometría y la bibliometría nos permiten entender algunos aspectos tanto de producción como de impacto y como de estructura de la investigación. Ahora, lo que les estoy mostrando en este momento es la idea general de toda la presentación. Básicamente, esta es la idea general de todo lo que les voy a mostrar a continuación y es la siguiente. En primer lugar, en temas de producción, en innovación, en administración y en negocios, las dos regiones, es decir, China y Latinoamérica, están incrementando el nivel de volumen. Sin embargo, este nivel de incremento se ha venido dando digamos, a velocidades distintas, a tasas distintas. A pesar de que cada una de las regiones tiene intereses particulares en temas de investigación e innovación, hay algunos temas que ambas regiones comparten. Ahora, también vamos a ver los temas de colaboración, no solamente colaboración entre academia y empresas, sino también colaboración entre centros de investigación. Y lo que vamos a ver en esta colaboración es que todavía está en su infancia entre las dos regiones, sin embargo es muy diversa y digamos que esta diversidad tiene una cierta potencialidad para, digamos, unir esfuerzos, recursos para investigaciones de mayor envergadura y mayor impacto. Y en términos digamos, de capital social de los investigadores, vamos a ver que el número de colaboradores dentro de las investigaciones no tiene que ver nada con el impacto, pero sí tiene que ver con las revistas y, digamos, los lugares donde se están publicando estas investigaciones. Ahora, comencemos con el primer punto, que tiene que ver con algunos antecedentes de estudios relacionados con temas de innovación en China y Latinoamérica. Después vamos a mostrar la aproximación que nosotros hemos querido darle a nuestra investigación y por lo pronto algunos elementos que nosotros hemos venido hallando. Al final vamos a hablar acerca de algunas conclusiones y una agenda futura de esta investigación. Primero, algunas diferencias que yo encontré en los antecedentes de esta investigación es que cuando vemos la bibliometría y la cienciometría en innovación en China, lo que podemos ver es que estos estudios han venido, digamos, enriqueciendo el tema de política pública en ciencia, tecnología e innovación, puntualmente en sectores pues, que concentran mucho conocimiento y que son sectores que están consolidándose cada vez más y que a la misma vez son sectores, digamos, de alta inversión y también de alto riesgo, como la nanotecnología o la biotecnología. Volvemos a lo mismo, la idea principal de estos estudios es que en China se ha venido utilizando para estructurar política pública para sectores de alta tecnología, como la biotecnología y la nanotecnología. Cuando estamos hablando de Latinoamérica, se podría decir que la agenda es mucho más diversa. ¿Sí? Cuando se investiga en temas de bibliometría en innovación, lo que se ha venido estructurando son estudios acerca de cómo medir la innovación, en temas de, por ejemplo, modelos de negocio, en temas de innovación abierta, en temas de cómo financiamos la innovación, entre otros. Pero las dos diferencias puntuales es que en China este insumo es mucho más orientado, se ha venido utilizando más para la estructuración de políticas nacionales en determinados sectores de alta tecnología y en el caso de Latinoamérica, digamos que estas investigaciones han sido un poco más diversas y supongo que tanto para los investigadores como los centros de investigación, como las universidades y como los países, cada uno de estos temas ha venido alimentando una agenda particular, digamos, no tan unificada como se puede ver en el caso de China.
Esos son los antecedentes. Ahora, nuestra aproximación. Nosotros utilizamos dos bases de datos de información bibliográfica. La primera es Scopus y la segunda es Web of Science, que de ahora en adelante la vamos a denominar WOS. Y digamos que estas dos plataformas nos permiten hacer aproximaciones precisas, aproximaciones que, digamos, congregan un acervo de información bien importante, y no solamente en términos de cantidades, sino en términos de fidelidad en cuanto a autores, en cuanto a la afiliación de estos autores, en cuanto a las citaciones o de cierta manera el impacto que han tenido estos estudios, entre otros elementos. De cierta manera vamos a sacar provecho de las particularidades que nos permiten cada una de estas dos plataformas. Vuelvo, repito, vamos a utilizar WOS, Web of Science, y vamos a utilizar Scopus. Ahora, algunos elementos preliminares que hemos venido encontrando en esta investigación. Cuando buscamos por la palabra clave innovación en cada uno de estos bases de datos de información bibliográfica, lo que encontramos es que para el caso de WOS encontramos aproximadamente unos 3.600 artículos con la palabra clave innovación en administración y negocios. Y en el caso de Scopus encontramos 2.400 documentos con estas mismas características. Ahora, esta gráfica lo que hace es resumir de manera muy puntual cuáles son las dinámicas de producción, tanto en China como en Latinoamérica, en las dos plataformas de las cuales vamos a extraer los datos y la información para hacer estos análisis, que vuelvo y repito, son WOS y Scopus. Lo que voy a mostrarles a continuación es cómo ha venido evolucionando el tema de productividad en términos de innovación en los campos de investigación y negocios. Así que tenemos desde el 2001 hasta el 2018. En este eje Y, lo que tenemos es el número de artículos, y lo que tenemos en el otro eje Y, en el que está en el costado derecho, es el radio. Es decir, lo que estamos haciendo acá es dividir la producción científica de China entre la producción científica de Latinoamérica. Por ejemplo, lo que tenemos en el 2004, por ejemplo, en la producción científica en Scopus, es que si el radio es de 2, lo que quiere decir es que China produjo el doble de Latinoamérica en estos temas. Bien, ahora lo que podemos ver es que tanto para China como Latinoamérica, en las dos bases de datos, la producción científica ha venido incrementándose de manera, digamos, constante y de una manera juiciosa para ambas regiones en ambas bases de datos bibliográficas. Lo que podemos ver es que al menos los artículos que se han encontrado en WOS son mayores que en el caso de Scopus. Ahora, lo que podemos ver también es que el radio de producción entre China y Latinoamérica se ha venido, digamos, ha venido confluyendo hacia un poco menos de 2. Es decir, que si bien en el 2008, por ejemplo, la producción de China llegó a ser 4 veces más grande que la de Latinoamérica, actualmente en el 2018 la producción de China es apenas, no apenas, porque de todas maneras sigue siendo el doble, pero el doble en el 2018, siendo que al menos en el caso de WOS en el 2008 fue de 4 veces. En el caso de Scopus, digamos que con esto hay que tener cuidado porque acá la producción era apenas de 2 cifras, o sea, estamos de 2 dígitos, perdón. Entonces estábamos hablando nomás de aproximadamente 10 papers, 15 papers, no era una producción muy alta. En cambio, ya en los últimos 2 años, por ejemplo, estamos hablando de más de 250 papers en el caso de WOS y también en el caso de Scopus, solamente para China. Entonces, en resumen, podemos ver que
La producción científica en ambas regiones ha venido incrementándose. Claramente, en el caso de China ha sido mayor que en el caso de Latinoamérica y que esa producción antes, por ejemplo, hace 10 años, era de 4 veces en el caso de WOS, pero actualmente, tanto en el caso de WOS como en Scopus, es del doble. Cuando antes, digamos, China tenía la capacidad de producir 4 veces más, actualmente produce el doble. Bien, esas son, digamos que son las conclusiones principales en términos de producción científica. Acá lo que vemos es un acercamiento no solamente a niveles nacionales y regionales, sino que vamos a puntualizar en temas de cuáles son las entidades o las universidades principalmente que están produciendo estos artículos. Entonces, primero acá en la parte verde vemos la producción en Scopus y en la parte morada la producción en WOS. El verde más oscuro pertenece a Latinoamérica y el verde un poco más claro pertenece a China. En términos generales, lo que vemos es que la empresa de producción científica en innovación, en investigación y negocios son universidades públicas. Particularmente en el caso de Latinoamérica, son universidades públicas de Brasil, con el caso excepcional del Tecnológico de Monterrey, bueno, y la Fundación Getúlio Vargas, que es de Brasil también, pero es una universidad privada. Y en el caso de China también, todas las universidades, y con la excepción de la Academia China de Ciencias, todas son universidades públicas. Y bueno, la Academia de Ciencias China también es una entidad pública. Lo mismo se viene a repetir el caso de WOS. Volvemos a lo mismo, las instituciones que están investigando acerca de innovación en negocios y administración en las regiones correspondientes, pues siguen siendo universidades públicas, con la excepción del técnico de Monterrey. Esa es la producción que tenemos, tanto a nivel institucional, que como mencioné anteriormente, son en su gran mayoría instituciones públicas de Brasil o instituciones públicas de Latinoamérica. En términos de cooperación, y yo creo que este es un tema muy importante para las personas que investigamos en escuelas de negocio, particularmente, y es la colaboración que tenemos entre la academia y firmas, entre entidades privadas. Digamos que la producción y la colaboración entre entidades privadas y universidades, si estamos hablando que analizamos más de 2.000 artículos, en el caso de Scopus, solamente 34 artículos, estamos hablando de menos del 2%, fueron artículos en donde al menos se vinculó un autor de una organización privada. Por ejemplo, acá en el caso de China, tenemos que las organizaciones que estuvieron vinculadas a proyectos de investigación es, primero, Search and Content Analytics, que fue una compañía que fue adquirida hace poco por Accenture, la BMW. También tenemos un centro de investigación, un tanque de ideas que se llama BTT, Technical Research Center of Finland, que está ubicado en Europa. BMW también está ubicado en Europa. Y esta compañía que mencioné al principio, la de Search and Content Analytics, si mal no estoy, está ubicada en Estados Unidos. Estas compañías han venido realizando investigaciones con el Beijing Institute of Technology, la North Carolina Electric Power University y la South China University of Technology. Esas son las universidades chinas que han establecido vínculos de cooperación con firmas privadas, tanto en Estados Unidos como en Europa particularmente. Algunos elementos que hay que tener en cuenta acá de estas investigaciones, y es que los temas esenciales, aunque eso lo vamos a ver más adelante, estos temas esencialmente han estado relacionados con, por ejemplo, áreas de investigación
de analytics, de big data, de machine learning, entre otras. En el caso de Latinoamérica, las firmas privadas que han estado vinculadas con investigación en innovación ha sido pues el Banco Central de Chile, que pues en realidad es una entidad pública. La Brazilian National Institute of Industrial Property, que ha venido investigando con la Universidad de Río de Janeiro, y la Total Petrochemical USA, que ha venido investigando con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la UNAM. Esos son, digamos, de manera muy general, cuáles son las firmas que han venido investigando en temas de innovación con universidades públicas. Ahora lo que les voy a mostrar a continuación es un ejercicio en donde yo organicé cronológicamente los papers que mencioné anteriormente, fueron 34 papers, y lo que hice fue una minería de datos muy sencilla en donde analicé los títulos de estas investigaciones y los términos relacionados con innovación que eran, digamos, más investigados. Así que les voy a mostrar a continuación cuáles son estos términos relacionados con investigación. Ahora, lo que vamos a ver es que la innovación está relacionada con algunos términos que se van a repetir cronológicamente de manera copiosa. Por ejemplo, temas de investigación e innovación con firmas. También se trata de hacer investigación que esté basada en la evidencia, tratando de identificar, por ejemplo, tecnologías emergentes. Uno de los temas interesantes en cuanto a metodologías de investigación es que se implementa mucho el estudio de caso. Y eso es algo importante a tener en cuenta. Si bien dentro de los autores que estudiamos, no muchas empresas están vinculadas como autores, no significa que las investigaciones no sean acerca de empresas, ¿sí? Ya los estudios de caso se han venido utilizando mucho como una aproximación epistemológica o metodológica para diferentes problemas. Así que el estudio de caso es una metodología que se ha venido implementando bastante en las investigaciones sobre innovación en China y Latinoamérica. Bueno, algunos elementos que también vimos es que la investigación es empírica, es aplicada y digamos, se enfoca mucho en generar evidencia en este tipo de campos de investigación. Dentro de los otros elementos que derivamos en nuestros primeros resultados es pues diferentes redes de correlación, o más bien de concurrencia. Estos gráficos que estamos viendo acá son los términos con los cuales innovación está en mayor medida relacionados. En la parte izquierda tenemos la red de concurrencia de términos de palabras clave en el caso de China, y a la derecha tenemos el mismo gráfico, pero para Latinoamérica. Lo que traté de resumir se los muestro a continuación. Entonces, acá tenemos acá tenemos los términos correlacionados con innovación en el caso de China. Entonces, el caso de China, innovación está relacionada con investigaciones acerca de industria, acerca de comercio y acerca de sociedades e instituciones. En el caso de Latinoamérica, innovación se ha venido investigando en acompañamiento con biotecnología y desarrollo sostenible. Ahora, como les mencioné al principio, si bien cada una de las regiones tiene intereses particulares, también hay intereses en común. Por ejemplo, el desarrollo de aspectos tecnológicos, el desarrollo de productos e innovaciones, el tema de competencia, competitividad y también el tema de toma de decisiones. Estos son temas que les interesa a ambas regiones. Bien, ahí es cuando menciono y cuando recalco que si bien China y Latinoamérica han tenido diferentes agendas de investigación o diferentes temas que han venido trabajando a lo largo de estos 20 años de análisis, también hay temas comunes que ambas regiones comparten. Ahora, algunos ejemplos de estudios de alto impacto en cada una de las regiones. Por ejemplo, el estudio más citado
por alguno de los autores que estuvo vinculado a alguna institución en China. Por ejemplo, este estudio que lo que trata de hacer es profundizar en los modos de innovación, es decir, un modo lineal como el que todos conocemos, que digamos se plantea como ciencia, tecnología e innovación o investigación y desarrollo. Y lo que contrastaron fue ese modelo lineal con un modelo, digamos, más informal de hacer, usar y, y tener interacción entre los, digamos, los productos, los bienes o servicios que producen las empresas, y de cierta manera si estas metodologías más informales de innovación eran más efectivas que el modelo lineal de innovación. En conclusión, lo que vemos es que las firmas que combinan tanto el modelo lineal como un modelo más informal de innovación, como el de hacer, usar y, digamos, una interacción más cercana con el cliente, este tipo de métodos más, digamos, más holísticos y no tan lineales, esas empresas que trataban de confluir estas dos metodologías eran mucho más eficientes en la producción de innovación que las empresas que solamente utilizaban el modelo lineal de innovación. Ese fue el estudio más citado en donde estuvo involucrado al menos un investigador de China. Ahora, cuando vemos el estudio de mayor impacto en Latinoamérica, donde estuvo vinculado al menos un investigador, alguna institución de Latinoamérica, es el desarrollo de un modelo de innovación responsable, en donde pues lo que se trataba de estructurar allí fue un modelo conceptual en donde digamos, se llamaba a hacer una participación mucho más activa por parte de la sociedad civil en la producción de innovaciones, a través de la anticipación, a través de la reflexividad, a través de la inclusión y a través de una responsabilidad mucho más pronunciada por parte de los investigadores, por parte de las entidades que estaban financiando las investigaciones, por parte de los centros de investigación, por parte de las universidades. Así que el desarrollo de este modelo conceptual y digamos, su aproximación a las geociencias, que fue un estudio de caso que se trató, en el que se trató de profundizar, o más bien de situar marco para la innovación responsable, fue o más bien ha sido el paper más citado de mayor impacto en el caso de alguna institución de Latinoamérica. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es tener una aproximación a qué tan amplia, si se quiere así, qué tan amplia es la interdisciplinariedad de la investigación en Latinoamérica y en China. Y es a través de una red de cocitaciones. Esta red de cocitaciones lo que hace es tomar las referencias de un artículo e identificar las disciplinas y su relación, para ver si, por ejemplo, si nosotros estamos investigando en negocios y en administración, si en el cuerpo de conocimiento que nosotros estamos utilizando para buscar antecedentes o metodologías, solamente estamos investigando acerca de innovación en negocios y administración, o si estamos acudiendo a otras áreas, a otras disciplinas, por ejemplo, como psicología, como economía, como antropología, como sociología, o si solamente estamos obviando, digamos, que los adelantos que se pueden hacer o que se pueden dar en esos campos o disciplinas de investigación, y solamente nos estamos volviendo cada vez más endógamos cuando estamos investigando en negocios y en administración. Lo que estamos viendo acá es esa misma red de cocitaciones en el caso de China y Latinoamérica. De manera resumida, ¿qué entendemos acá? Y es que hay algo bien interesante. Las dos regiones utilizan materiales o más bien, adelantos de investigación que han sido generados tanto en mercadeo como en estrategia. En el caso de China, las investigaciones que son más consultadas
están tanto en el Journal of Management y también de Academy of Management Review. Sin embargo, en el caso de Latinoamérica, digamos que se puede llegar a tener una diversidad más grande de materiales que se han venido consultando en estos journals. Por ejemplo, en Research Policy, en Academy of Management Journal y en Strategic Management Journal. Sin embargo, hay dos revistas que han sido altamente consultadas por investigadores de ambas regiones, como son Journal of Marketing, como mencioné al principio, y Strategic Management Journal. Me quiero devolver acá un poco porque lo que podemos ver en la red de cocitaciones es que en el caso de China, para generar investigaciones en innovación, en negocios y administración, se han venido utilizando también adelantos que provienen de la psicología, ¿sí? Y también de las ciencias del comportamiento, lo que no se ve tanto acá en Latinoamérica. Esos son algunos de los adelantos que, digamos, podemos ver allí. Acá podemos obviar, eh, digamos que estos números que hay acá y el ejercicio que tratamos de hacer acá es identificar si el capital social de los autores tiene que ver algo con el impacto que generan estos estudios. Por ejemplo, si tenemos un estudio en donde participan no solamente un autor, digamos que es un estudio que solamente se hizo con un autor, sino cuando empezamos a ver estudios en donde participan dos, tres, cuatro, cinco, seis y más autores, se podría decir que son estudios en donde el capital social de esos autores es más amplio, porque me tengo que relacionar más con diferentes autores. Estos autores a su vez tienen expertise, tienen conocimientos, tienen acceso a diferentes recursos y a su misma vez tienen acceso a la retroalimentación de otros autores. Entonces lo que tratamos de ver acá es si el número de autores en donde eh, están en los casos en donde se involucran varios autores para la realización de un estudio, efectivamente, si ese número de autores tiene que ver con el impacto que puedan generar estos estudios. Es decir, entre más autores un estudio involucre, más impacto va a generar. Eso esencialmente fue, digamos, la pregunta que nosotros tratamos de solucionar acá. Entonces, lo que hice a continuación fue lo siguiente. Dividí, digamos que el número de autores en varios grupos. Es decir, lo que tenemos son 4 grupos. El grupo de autores individuales, es decir, donde solamente participa un autor, digamos, estudios donde participaron 2 autores, estudios donde participaron 3 autores y estudios en donde participaron más de 3 autores. Y lo que llamamos es lo siguiente, y es que en realidad el número de autores que están involucrados en un estudio no tiene que ver nada con el impacto de ese estudio. Es decir, yo puedo tener un estudio en donde solamente tengo un autor con un altísimo impacto, o puedo tener estudios en donde estuvieron hasta involucrados 5 o más autores y ese estudio pues no ha generado ningún impacto. En resumen, el número de autores no tiene que ver nada con el impacto de un estudio. Sin embargo, hay algo muy interesante que pasa acá, y es que el número de autores sí tiene que ver con digamos, el prestigio de las revistas en donde se han venido publicando estos estudios. Entonces, acá, si me permiten, preparé una analogía con la cocina. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que nos vamos a reunir en grupos de más de 3 amigos, por decirlo de alguna manera, y nos encontramos en la cocina de alguno de esos amigos. Resulta que cuando nosotros nos concentramos en elaborar un plato, este plato es muy bueno y resulta que alguna de las personas que prueba este plato, digamos que lo puede ubicar en uno de los restaurantes de mayor prestigio en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Entonces, tenemos grupos de más de 3 cocineros que preparan un plato y ese plato se agrega a alguno de los menús
de un restaurante de altísimo prestigio en la ciudad. Lo que no quiere decir que al final este plato que efectivamente se está ofertando en un restaurante de altísimo prestigio vaya a ser consumido por los comensales. Bien, volviendo a nuestro tema, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Y es que los grupos de tres autores, de más de tres autores, pueden llegar a publicar en revistas de altísimo prestigio, ¿sí? Pero esto no tiene que ver absolutamente nada con que esos artículos sean consultados y posteriormente citados como medida de impacto pues, en el futuro. Bien, entonces el número de autores o el capital social sí tiene que ver con el prestigio de las revistas donde se publican los estudios, pero no tiene que ver nada con impacto. Como último punto, lo que vamos a ver a continuación es la red de colaboración entre las universidades de Latinoamérica y las universidades de China. Como mencioné al principio, lo que tenemos a continuación es una red de coautoría, ¿sí? Y, y algunos de los hallazgos de esta red de coautoría es que todavía estamos en un periodo de infancia en la cooperación entre Latinoamérica y China. Lo que encontré a continuación es que apenas 7 artículos tiene al menos un autor afiliado a alguna institución china y a otro autor afiliado a alguna institución de América Latina. Y lo que tenemos es que solamente 7 artículos cumplen con esta condición. Sin embargo, a pesar de solamente 7 artículos cumplir con esa condición, tenemos 26 instituciones que conforman esta red de coautorías. Luego vamos a hacer un pequeño análisis de esta red de coautorías. Lo que tenemos acá es que en el TEC de Monterrey, el TEC de Monterrey es una de las universidades de Latinoamérica con mayor protagonismo en digamos, en esta constelación de instituciones agrupadas acá, ¿sí? Sin embargo, también hay otras universidades que han venido trabajando en conjunto con universidades tanto de Latinoamérica y China eh, como la Universidad del Desarrollo en Chile, como la China Europa International Business School, como la Southwestern University of Finance and Economics en China, y también como la Universidad de Fudan, que como mencioné anteriormente, es la universidad líder del consorcio con el cual hemos venido trabajando buscando apoyo para desarrollar esta investigación, y también la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Estas son las universidades, como mencioné anteriormente, que tanto de China como de Latinoamérica, que han venido trabajando en conjunto en este tema de investigación, de innovación en negocios y administración. Sin embargo, como mencioné anteriormente, esta diversidad no solamente se ve reflejada en instituciones de Latinoamérica y de China, sino también se ve reflejada en instituciones de Europa, por ejemplo, en la Universidad de Deusto en España, como la Universidad de Estrasburgo en Francia, como la Frankfurt School of Finance and Management en Alemania, como la Universidad Nacional de Irlanda, ¿sí? Tenemos una constelación de universidades y una coautoría de universidades muy diversa, de universidades tanto de Latinoamérica como China, como de Estados Unidos, como de Europa, como de Australia. Sin embargo, todavía esta dinámica de colaboración está en una etapa apenas germinal. Muy bien. Algunos elementos que debemos tener en cuenta para el desarrollo de una agenda futura en estos temas es tratar de enidar este tema en una agenda de investigación más amplia. La primera que se nos viene a la cabeza es la Agenda de Desarrollo Global con los SDG o los Objetivos de Desarrollo eh, Sostenible. También ampliar esta búsqueda no solamente a disciplinas relacionadas con la administración y con los negocios, sino también a disciplinas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Ampliar el análisis al sur global, es decir, tenemos
desde luego a Latinoamérica y a China, que hacen parte del sur global, pero también incluir todo un continente adicional como lo es África y también el resto de países de Asia y también países con un altísimo protagonismo en el sur global como lo es India. También incluir los temas de política, de ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional e institucional. El tema de incentivos a nivel nacional e institucional es súper importante. Uno de los temas que me faltó mencionar cuando estábamos viendo la productividad en términos institucionales es que el aspecto de incentivos en China es mucho más atractivo en términos financieros. Por ejemplo, eh, algunos incentivos que hay en China por publicar artículos en Web of Science está digamos, en un espectro entre 900 y 20.000 euros, digamos, incentivos económicos que, pues, lo mejor que yo puedo llegar a conocer no se tienen ni en Colombia ni en Latinoamérica por publicación de artículos y desde luego las publicaciones están registrándose más en Web of Science que en Scopus. Sin embargo, también las presiones para investigadores nuevos, o más bien que investigadores que apenas están ingresando al mundo de la academia en China, tienen que soportar presiones cada vez más, más significativas para el futuro de su carrera profesional. Controlar variables, desde luego, cuando estamos hablando de China, estamos hablando de 1.400 millones de personas, cuando estamos hablando del subcontinente de Latinoamérica, estamos hablando de 600 millones de personas, al menos en términos de población y de número de investigadores tenemos que controlarlo. Eh, como les mencioné anteriormente, estamos viendo los datos provenientes de Scopus y de Web of Science. Hay otras plataformas que son mucho más amplias y mucho más ambiciosas como Google Scholar, como Dimensions, como Microsoft Academic y también como algunos aspectos de medición de impacto que no solamente son las puras citaciones, sino también su incidencia en debates públicos, en redes sociales, en blogs como los Altmetrics y también algún tipo de influencia que se puede estar gestando entre las regiones. Puntualmente, China está influyendo a Latinoamérica en su agenda de investigación o al contrario, Latinoamérica es la región que está influyendo en China. Bien, y bueno, un mensaje final, si bien hemos venido hablando de innovación en negocios y administración, tenemos que tener en cuenta que la innovación no solamente es una dinámica privada, sino también es una expresión de la existencia humana. Luego, la innovación se puede dar en muchos campos y en muchos aspectos. Acá solamente hemos venido analizando alguna de esos vértices de la innovación, como es la innovación en administración de negocios. Eh, con esto yo finalizo mi presentación. Me gustaría pues, darle la palabra a Elizabeth Bernal o a Diego, que nos han venido ayudando con la coordinación de este webinar para, para ampliar un poco esta conversación con las personas que han venido ingresando al webinar. Si hay alguna pregunta, estaría más que dispuesto y más que contento de poderla escuchar y si es posible responder. Bueno, en este momento voy a comunicarme con los coordinadores de ASCUN eh, para que vuelvan a intervenir y si es posible que hagan y que nos colaboren en una mediación de una sesión de preguntas y respuestas al final del webinar. Así que voy a Perfecto, Julián, muchas comunicarme con gracias. ellos. Ah, listo, Diego. Muy bien. Estamos acá pendientes. Por el momento no tenemos preguntas por el web, por el chat. Y recuerden, por favor, a las personas que están en línea que pueden realizar una pregunta oprimiendo el icono de una mano que está en el programa que les abre la videoconferencia. Tienes un icono en forma de mano, con una forma de mano, y pueden hacer clic, nos indican que quieren participar, quieren realizar una pregunta. Bueno, Diego, pues, Espera, no voy a por el aló. momento preguntas. Listo, listo, Diego. Pues
De todas maneras, yo sé que hay mucha información que digerir y digamos que es una agenda de investigación muy amplia y muy ambiciosa que estamos planteando en la Escuela de Administración y también con la Universidad de Fudan para eh, proveer bastantes, eh, no solamente respuestas, sino también generar bastantes preguntas en estos temas. Entonces, lo único que me resta decir es que acá al final de la presentación estoy señalando con el láser mi correo electrónico, en el cual, pues, las personas que asistieron al webinar pueden enviar sus preguntas posteriormente, si es así, del interés de los asistentes y con mucho gusto yo puedo responderles prácticamente de inmediato y también dirigirlos a diferentes fuentes o algunos trabajos que ya hemos venido publicando con la Universidad de Fudan. Y desde luego, pues, nuevamente darle el agradecimiento a ASCUM por coordinar este tipo de espacios que sirve pues de manera muy pronunciada para enriquecer y gestar nuevas conversaciones en los temas de investigación que se están eh, dando a nivel nacional. Perfecto. Profesor Julián, muchísimas gracias. Recuerden que aún está abierta el módulo de las preguntas, el chat que está en la misma ventana y está también está abierta la posibilidad de que hagan una pregunta alzando la mano si desean realizar una intervención también. Demos un minuto, a ver, parece que no. Demos unos segundos, a ver, pero parece que no. Profesor, pues le agradecemos mucho su presentación, muy clara, muy interesante. Y pues aquí está en pantalla aún el correo del profesor Julián David Cortés. Entonces, por favor, pueden escribirle o por el correo donde les llegó la invitación, también pueden enviar preguntas o dudas y se las transmitiremos al profesor Julián. Entonces, profesor Julián, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Diego, a todos ustedes en ASCUN y desde luego a todos los asistentes por escucharme y por permitirme compartir estos adelantos con ustedes. De verdad, muy gentiles. Bueno, muchas gracias. Desde la Asociación Colombiana de Universidades le agradecemos al profesor Julián David Cortés Sánchez y a todos los asistentes por este espacio tan interesante que compartimos hoy viernes. Muchísimas gracias a todos. Les deseamos un feliz día y esta sesión ha sido grabada y será compartida en la página principal de ASCUN la próxima semana. Muchas gracias a todos. Que tengan feliz fin de semana.